Muy bien, muy buenas noches, queridos amigos y seguidores de Alfa y Omega. Un feliz sábado sea para todos ustedes. Me encuentro acá en la presencia con mi amigo Eliezer, mi hermano en Cristo, y decidimos hacer este programa en vivo. Salió así muy de golpe, desde ayer en realidad lo venía pensando y sabía que Eliezer tenía una semana muy agitada y dije le voy a proponer por lo menos y vemos si dice que sí, bien, y si dice que no, bueno, será en otra oportunidad. Pero bueno, decidió que sí, me dijo que sí, iba a llegar cansado al día de reposo, pero quería compartir también las inquietudes, expresar su opinión también en esta semana caliente, y como lo dice el título del programa, un fin de año sin nada que festejar luego de 8 o 9 meses de pandemia dentro de la Argentina. Cualquier cosa ustedes díganos, un paréntesis acá, díganos si se escucha bien, si se nos ve, nos avisan. Estuvimos teniendo problemas técnicos, internet es el principal problema de hoy. Hoy fue un día fatal en el tema del calor, entonces suponemos que se va a cortar la transmisión, pero fue nuestro deseo poder compartir la palabra de Dios en este sábado, en este día de reposo que recién comienza. Bien, Eliezer, te cedo la palabra y quería que comentes sobre qué vamos a hablar hoy. Yo te había propuesto hablar sobre este tema del aborto aprobado esta primera instancia, aprobado en la Cámara de Diputados, que luego ahora pasa a la Cámara de Senadores, y si luego pasa de ahí, si se resuelve que sí, que está aprobado, como decía esta mañana Antonio Laje, no es que se dice que sí, que se aprobó y bueno, ya pueden comenzar los abortos, sino que se tiene que elaborar todo un presupuesto por detrás para poder implementar la ley del aborto, porque no es el dinero no sale no crece de los árboles, ¿no? Pero lo van a hacer muy rápido, no te preocupes, porque para estas cosas se mueven rápido nuestros dirigentes, nuestros representantes. Bueno, los saludo a todos los que están viendo, los que van a ver el video después. A vos te agradezco por esta invitación. Qué bueno poder escuchar un poco de música, si bien hubo alguna interferencia al principio en esta nueva transmisión, de un poco de paz en toda esta semana que ha sido muy agitada en nuestros trabajos, en el clima social que se vive en Argentina, que los diciembres generalmente son complicados, ¿no? Y siempre hay buenas noticias, porque se cobra el aguinaldo, porque depende del trabajo que tengas, hay una canasta navideña, hay un bono de fin de año, y como que siempre los problemas económicos se solucionan de alguna forma con un poquito de olvido de lo que va a seguir el año que viene, porque es una ilusión nada más que pronto se diluye. Pasa el 25, pasa el 31, y si te sobró algo del aguinaldo durante enero, hoy es muy difícil que te puedas ir de vacaciones por las restricciones que hay y por lo caro que está todo, ¿no? Después en enero, febrero y marzo ya vuelve nuevamente todo a la normalidad, ¿sí? Pero este año tan particular no podría terminar sino de una forma que no fuera muy particular, ¿no? Y si bien no he visto ningún tipo de noticia, no he prendido la televisión prácticamente esta semana, no he puesto los canales de noticias, estoy al tanto de todo lo que está sucediendo, pero como dice la palabra en Eclesiastés, ¿no? No hay nada nuevo debajo del sol. Esto es lo mismo que sucedió en el año 2018. Qué curioso que, esto leía por ahí, ¿no? Que los que insisten en cuando es no, si ya pasa de esa insistencia ya es un acoso. Esto ya fue tratado, ya se dijo que no, y se vuelve a insistir, ¿no? El año pasado no se pudo tratar porque era un año de elecciones. Bueno, prácticamente vivimos de elecciones en Argentina, pero este año se vuelve a insistir con lo mismo,
¿sí? Y si no se logra esta vez en el Senado, te puedo asegurar que van a volver a insistir con este tipo de derechos, ¿no? Entre comillas. Ya sea a través de un DNU o de alguna otra manera particular, como siempre buscando esquivar los marcos legales o de alguna otra manera. Si no se puede por izquierda, lo van a hacer por derecha, de algún modo lo van a terminar metiendo por algún lado, ¿no? Pero es curioso cómo ha llegado nuestro país a estos últimos años, ¿no? Y más este año tan particular. Cómo se ha pervertido todo tipo de derecho. La Biblia es muy clara que esto va a suceder en los últimos tiempos. Hay de lo que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno, dice. En lugar de justicia la maldad, en lugar de juicio la iniquidad. La palabra es muy clara, pero nuestra generación nos toca vivir esto. Yo pensaba esta semana, las personas que vivieron hasta el año 2010, más o menos, y partieron, más si partieron con el Señor, con una esperanza, ¿no? Creo que se habrán ido con un panorama mundial muy diferente al que nosotros estamos enfrentando en la actualidad. Y son estas corrientes, ¿sí?, que quieren imponer que son mayoría cuando en realidad son pequeñas minorías, muy ruidosas, que están sustentadas por grandes organizaciones internacionales, que ponen el dinero, porque todos estos movimientos sin dinero no funcionan, ¿sí? Y tienen éxito, porque logran meterse en la cabeza de los más chicos, de los adolescentes, y quizás toma una generación de personas mayores ya no tan involucradas con lo que sucede, o que dicen, bueno, ¿qué se puede hacer para cambiar? Esto igual va a suceder, nosotros ya somos parte de otra generación. Y el plano cultural por ahí se descuida, ¿sí? No se protege a las familias, ¿sí?, como nuestra Constitución nos dice, como los pactos posteriores a los que nuestra República Argentina se adhirió, protege a la familia. Todo eso se va descuidando, y mucha gente, por supuesto, ocupada en sus trabajos, en la semana que pasa tan rápido, va descuidando ese plano ideológico, cultural, donde estas minorías tienen todo el tiempo del mundo y toda la financiación para meterse en ese lugar que por ahí dejamos a veces nosotros descubiertos, también desde el lado de las iglesias, ¿no? Por ahí nos ocupamos de pequeñeces, de cosas internas, y pensamos que no tenemos que involucrarnos en estas discusiones, ¿sí? Y todos esos lugares que vamos dejando son tomados por estas minorías. Yo me acuerdo que cuando entré en el 2018 a trabajar, era muy inexperto, ¿no? Y con todo el temor de lo que son las primeras clases, me sorprendió que le importaba muy poco lo que yo podría explicarles, sino que querían imponerme ellos el debate sobre el aborto. Estaba en plena vigencia en marzo de 2018 este tema, y los chicos iban ahí con los pañuelos verdes, sin saber mucho de qué se trataba, con un discurso muy repetitivo, propio de este tipo de colectivos, ¿no?, que se imponen en los medios de comunicación, que hoy por hoy casi todos están llevados, solventados también por estas organizaciones internacionales, y es lo que consumen nuestros jóvenes. Y estamos en pleno posmodernismo también, como decía el ya fallecido pastor Adrian Rogers. El problema de la generación que venía no era que crea en nada, sino que crea en cualquier cosa. Y eso es lo que está sucediendo, para empezar, ¿no? Pero es un tema tan complicado, y al mismo tiempo veía las noticias. Vos decías el tema de los jóvenes que están involucrados en el tema del aborto, que querían imponer ese debate, habiendo tantas otras problemáticas mucho más importantes, la pobreza, la falta de trabajo, o sea, el índice de desempleo altísimo que tenemos no solamente en Argentina, sino en toda Latinoamérica, donde personas
inmigrantes vienen a tomar los puestos de trabajo que son dejados por nosotros los argentinos, que por ahí no queremos trabajar en ciertos lugares o en ciertos rubros, y vienen inmigrantes y agarran lo que sea, escapando, por ejemplo, de Venezuela. No se dio la ola de inmigrantes que se fueron hacia el norte, hacia Estados Unidos, escapando de la pobreza, salieron de Perú, de Venezuela, de Nicaragua, de Costa Rica, salieron de todos lados escapándose hacia arriba, tratando de alcanzar el sueño americano. Y como les decía, habiendo tantas otras problemáticas que tratar, jóvenes de 16, 17, 18 años que tienen que estar preparándose para enfrentarse al mundo, enfrentarse a lo que se viene, no, ellos estaban más preocupados por el aborto, algo que es totalmente secundario a lo que les puede servir a ellos como carrera o como algo, un futuro de vida, un planteamiento que los pueda sacar adelante, ¿no? Pensar en, bueno, ¿qué voy a estudiar? A ver qué hace falta, qué está haciendo falta en Argentina para que yo pueda conseguir trabajo. Están haciendo falta enfermeros, están haciendo falta médicos, toda clase de profesionales de carreras difíciles. Profesores hay muchísimos, por ahí faltan de carreras un poco más específicas, pero hay profesores de educación física, profesores de biología, hay muchísimos jóvenes sin trabajo por haber estudiado una carrera que no tiene mucha demanda, profesores de ciencias políticas, de geografía, te toco a vos, pero por ejemplo el tema de profesores de geografía, que hay a montones sin trabajo, ¿no? Una de ellas es la provincia de Misiones, que está con excedente de profesores que no consiguen trabajo y están a la deriva, todavía viviendo con sus padres. Lo cuenta siempre Babi Echecopar diciendo la cantidad de tacheros, de taxistas que son arquitectos, abogados, muchos profesionales que no están consiguiendo trabajo. Pero hay otras problemáticas y que en lo que se están enfocando los jóvenes ahora. Que son cosas que se imponen en la agenda, ¿sí? Que no forman parte de las prioridades del país, ¿sí? Si vamos a los números que no se dan, ¿sí? Se sabe que son cosas que se están imponiendo. Pero relacionando el tema que estás diciendo, nos están diciendo que nos toma el detector de rostros. Sí, ese es un tema de la cámara que es algo propio de la cámara que estamos utilizando, que me olvidé de sacar. Bien. Los que conocen del clima social de nuestro país dicen que justamente todo este tema de imponer el aborto en la discusión de la Cámara de Diputados, de Senadores, y ya esto se extrapola a toda la sociedad a través de los medios de comunicación, es una cortina de humo nada más para tapar todas esas dificultades que vos mencionabas recién. Pero yo escribía esta mañana y quiero leerte y compartir con la audiencia lo que podría ser como un anuncio, ¿no? Ficticio, pero es algo de lo que se relaciona. A ver, un país con muchos pobres donde 6 de cada 10 niños, según la UNICEF, a fin de año van a ser pobres en Argentina, en la Argentina. Escuchen entonces este anuncio que bien podría ser utilizado por estos colectivos. ¿Tenés muchos niños pobres en tu país? Simple, los matás, no vas a tener chicos pobres, ¿sí? ¿Querés tener relaciones sexuales sin cuidarte? Adelante, después matás al fenómeno, como dijo el ministro de Salud, porque dijo que no es un chico, que no es un niño, sino que es un fenómeno lo que hay adentro del vientre de la madre. Y listo, ¿sí? No tenés proyectos serios en tu vida o no tenés un norte, ¿sí? Y querés sumarte a un colectivo con conciencia de clase, como proponen ellos, y ahora vamos a entrar en ese tema, prendete a la ola verde, ¿sí? Mensaje del colectivo feminista, ¿sí? Auspicia la honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina. ¿Suena exagerado o suena ilógico? No, esta es la lógica con que actúan estos colectivos, ¿sí? Que supuestamente
están peleando por las más necesitadas, por las más pobres, ¿sí? Por las mujeres que viven en una villa. Ellos mismos están estigmatizando al decir eso, y que tienen muchos hijos, y entonces la solución sería el aborto. Cuando en realidad en estas manifestaciones, ¿sí?, vemos a gente de clase media alta, a clase alta, reclamando por la gente pobre supuestamente, ¿no? Qué solidarios que son. Cuando en realidad están peleando por algo que se les impone, por algo que no conocen, y se vuelven repetitivos, ¿sí?, con algunas excepciones de gente que debe saber de qué se trata, pero otras están allí arrastradas por la corriente. ¿Sí? Yo quería, antes de entrar a la palabra de Dios, porque de todos los argumentos que se dieron, políticos, constitucionales, lo que tenga que ver con las leyes existentes y preexistentes, ya está todo muy hablado, está todo muy dicho, ¿no? Entonces la idea de hoy era darle una mirada bíblica, ¿sí?, al tema. Pero antes, sí, Ariel, quiero entrar a nuestra Constitución Nacional, que es la carta madre de nuestro país. ¿Y qué dice la Constitución en el preámbulo? Y quiero que ustedes puedan buscarlo un día, si quieren, ¿sí?, si quieren hacerlo ahora mismo. Entran a Infolec, ponen Constitución Nacional Argentina y van a encontrar ya la Constitución en formato digital. Solamente el preámbulo que dice que nosotros, los representantes del pueblo de la nación argentina, reunidos, ¿para qué se reúne? Para asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad. Como desde la base, partiendo de la base nada más, ¿qué posteridad si estamos tratando de matar al niño antes que nazca? Entonces desde el vamos hay una contradicción muy grande allí, ¿sí? Argentina adhiere, y esto se ha escuchado mucho esta semana, ¿sí?, al pacto de San José de Costa Rica, ¿sí?, que fue una convención sobre derechos humanos que se hizo en nuestro continente americano, ¿sí?, en el año 1969, ratificando la adherencia de nuestro continente a lo que fue el Tratado de los Derechos Humanos en el año 1948. Y desde el vamos también, ¿qué dice este tratado? Pueden encontrarlo también escriben en internet, en el Google, Pacto de San José de Costa Rica. Se ha nombrado mucho, pero si se nombra es bueno leerlo, ver de qué se trata, ¿sí? Argentina adhiere a este tratado en el año 1984, ¿sí?, y sigue vigente esa adhesión. ¿Y qué dice? En el artículo, podemos leer el artículo 1, obligación de respetar los derechos, ¿sí? Punto 2, o inciso 2, para los efectos de esta convención, recordad que es sobre derechos humanos, ¿sí?, persona es todo ser humano. Porque ahora lo que se debate es si lo que hay adentro es un humano o no, si es persona o no. A este punto llegamos, ¿no? ¿Y qué dice más en los siguientes artículos? Artículo 3. Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Y el artículo 4. Derecho a la vida. Y para profundizar un poquito más, el inciso 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Y van a decir, bueno, pero ¿desde cuándo? ¿Desde qué semana? Y acá es muy claro, esta convención, este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Entonces, ¿qué está sucediendo con nuestros legisladores? Que si vamos a la Constitución nuevamente, quiero leerte el artículo 22, que es una discusión que tuve esta semana en Facebook también con amigos nuestros ahí de Misiones, sobre
quién debería debatir sobre este tema tan complejo. Y nosotros, si bien podemos proponer discusiones, se puede presionar como lo hicieron estos colectivos y también el sector pro vida, ¿sí? Con manifestaciones, con marchas. Pero, ¿qué dice el artículo 22 de la Constitución Nacional? El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Entonces nosotros delegamos esa función de legislar, de que se cumpla la Constitución, de velar por el cumplimiento de la Constitución, del Pacto de San José de Costa Rica, de todas estas convenciones sobre derechos humanos que tanto se habla en nuestro país, a nuestros representantes. Ahora, ¿qué pasa cuando estos encargados de crear leyes, de sancionar leyes, ¿sí? Por ejemplo, cambian un voto a favor del aborto por un poquito más de presupuesto para su provincia? Y hemos visto a diputados que en el 2018 votaron en contra, en 2 años cambiar sus convicciones y votar ahora a favor. ¿Qué cambio, no? Porque es un cambio importante. No estamos hablando de coparticipación, de obra pública, como se debate también estos días. Estamos hablando de la vida, nada más y nada menos, ¿sí? Y me dio mucha gracia un diputado misionero que hoy leí, y me leía mucho porque decía él que para no defraudar a su electorado, se abstuvo de votar, porque él prometió a sus electores, Misiones, una provincia conservadora, donde hay una iglesia en cada esquina, ¿cierto? De cualquier denominación que sea, entras a los barrios, hay templos por todos lados. Una sociedad muy conservadora en muchos aspectos de la vida, ¿sí? En su mayoría siempre hay de todo tipo, ¿no? De personas, pero en general hay valores que se conservan todavía. Y él prometió que iba a votar en contra del aborto. Y ahora, este año, se abstuvo de votar para no fallarle a su electorado. No fallarle al electorado sería votar en contra del aborto, ¿sí? Y hubo rumores, hubo publicaciones en Twitter, ¿sí? De que se sabía que había mucho dinero que estaba corriendo por los bolsillos de diputados para que voten a favor de esto. Entonces vemos que no es una cuestión de qué les importa, qué les sucede a estas chicas, que no tienen otra salida que abortar porque no saben lo que hicieron, porque fue una noche de pasión, o en el caso de porque no tienen recursos para mantener esa vida, ya tienen muchos hijos, ¿sí? Se trata de una cuestión política nada más. En un año de tantas dificultades, una victoria a favor de cierto partido, y acá podemos hablar de todos los partidos, porque en su momento también el presidente anterior abrió el debate también. Entonces acá no hay ningún santo de devoción, ¿no? Son todos muy parecidos y no iguales. Como lo había visto hace un tiempo atrás, no recuerdo quién era, si era César Vidal, si no me equivoco, me parece que fue él, que él había dicho que ya no existen más los partidos de izquierda, ni los partidos de derecha, ni los de ultraderecha, ni los de ultraizquierda. Son todos iguales, por ahí tienen algunos puntos de vista como para mantener más o menos el rumbo, pero todos en algún momento van a ir encaminados hacia lo mismo. Todos van a... Si hoy gobernara Mauricio Macri, por ejemplo, seguramente se estaría tratando de vuelta sobre el aborto y posiblemente pasaría de vuelta esto de iría a la Cámara de los Diputados a los senadores, y en algún momento esto va a terminar cumpliéndose, se va a terminar votando a favor, y Argentina va a ser pionera, por decirlo de alguna manera, en este tema de legalizar el aborto. Ya sabemos, hay muchos países en Europa donde ya está legalizado hace muchos años, en Estados Unidos no en todos los estados, pero Argentina, siendo un país del tercer mundo, porque somos un país con muy bajos recursos, podríamos ser, a eso voy a ir en algún punto,
podríamos seguir siendo el granero del mundo, pero hoy somos el hazme reír del mundo. Teniendo tanta riqueza este país, hoy tiene, no sé si escuché, 20 millones de pobres. Creo que me quedo corto encima con el número, no quiero exagerar, pero eso era lo que había escuchado. Entonces, teniendo tantas dificultades para dar de comer a la gente, todavía se va a sacar del presupuesto que podía ser destinado a muchísimas otras cosas, sea infraestructura, hospitales, comedores, escuelas, mejorar los salarios de los maestros, de los médicos que se vienen quejando hace mucho tiempo. No, se va a volcar a un tema donde yo, por ejemplo, y vos también, con nuestros impuestos no queremos pagar, financiar el aborto seguro y gratuito, ¿no? Que cuando sabemos que no, ni es seguro ni es gratuito. Ni es gratuito, porque ¿sí? lo vamos a terminar pagando nosotros. Es increíble, y pensar solamente en esto, que mucha gente dice, bueno, si igual se va a sancionar esta ley en algún momento, ¿sí? Bueno, las que quieran abortar, que lo hagan, ¿sí? Porque acá la Constitución también dice algo. Las acciones privadas, artículo 19, de los hombres, y mujeres, ¿no?, que de ningún modo ofendan al orden ni a la moral pública, bueno, la moral pública hoy por hoy ya ha cambiado bastante, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado lo que ella no prohíbe. Bueno, acá también está en discusión el tema de si es un tercero o si es parte del cuerpo de la mujer. Entonces, si fuera por este artículo, no deberían practicar el aborto, porque no se puede perjudicar la vida de un tercero, ¿sí? Y evidentemente en la actualidad ya prácticamente no hay nada reservado a la intimidad. El Estado se ha metido en todo el sector privado de lo económico, pero también en las familias, ¿sí? Y ahí quiero redondear con esto esta idea. De alguna forma, esto nos termina afectando a aquellos que parecemos tan lejanos a esto del aborto. Si yo nunca lo voy a practicar. Pero ¿qué pasa con el médico que tiene sus convicciones, ¿sí?, y que no está dispuesto a practicar este tipo de abortos? Y acá, según la ley, debería interceder. ¿Qué pasa con un docente, con una maestra de jardín, una maestra de primaria, ¿sí?, que en el proyecto de ley, en la currícula, está que se debe enseñar acerca del aborto, cuando tus convicciones son otras? Entonces, Más allá acerca del aborto, sino también acerca de la sexualidad. Imagínense ustedes, mi esposa, que es maestra de jardín de infantes, enseñarle a un chico acerca de la sexualidad y que hay variedad, y que si vos siendo un varón querés ser nena y querés vestirte de rosado y jugar con las muñecas, es totalmente normal y nadie debería decir nada con eso. Y ¿por qué nosotros, teniendo esa base cristiana donde siempre el varón fue varón y la nena fue nena, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, dice la palabra de Dios, por qué nos tienen que imponer a nosotros? ¿Por qué nosotros no le podemos imponer a ellos estas ideas? O sea, siempre fue así, y ahora durante tanto tiempo que fue así, donde el baño de nenas era para las nenas y el baño de varones era para varones, hoy puede pasarse de un baño a otro. ¿En qué momento hemos caído en eso, no? ¿y dónde están nuestros derechos? ¿Dónde están los derechos de ese médico? ¿Dónde están los derechos de ese docente? Y acá se está legislando sin tener en cuenta la vida del tercero, como dice aquí. Mientras no perjudica a un tercero, bueno, el Estado no tiene por qué involucrarse. Pero acá está comprobado de que hay un nuevo ser dentro de una mujer después de la concepción, ¿sí? Y nosotros más aún tenemos
la convicción cristiana que dice, mi embrión vieron tus ojos. Mi embrión vieron mis ojos, ¿sí? Entonces, más que nunca, los cristianos tenemos que pronunciarnos, ¿sí? Porque en algún momento se nos va a obligar a decir cosas con las que no estamos de acuerdo. Yo sé que hay una visión de que hay que orar por los políticos, pero le estoy contando cómo funcionan nuestros políticos en la actualidad. Y puse honorable cámara, ¿sí?, en esa publicación justamente de forma irónica, porque ya no son para nada honorables. No defienden como dice en Romanos 13, deberían estar al continuo servicio de Dios y de los ciudadanos, de los que están a cargo, ¿no? Ya hace rato que no se ocupan de eso, sino de sus propios intereses, de los intereses partidarios, que ya ni siquiera son partidarios, porque ahora ya ni partidos políticos hay, es cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, es muy difícil que esta gente cambie, porque hay gente que ya está entregada al mal, ¿sí? Y quisiera ya entrar a la palabra, ¿sí? Porque nuestro discurso, el que estamos diciendo ahora, es discurso de odio. Nuestro discurso atrasa 1000 años, ¿sí? Tenemos que estar a favor de la evolución de la sociedad. ¿Qué te importa a vos? Si vos tenés tus convicciones, sí, pero un día a mi hijo le van a enseñar esto en la escuela, ¿sí? Entonces se están involucrando con mi familia y con mis convicciones. Y déjenme decirles que nuestro discurso no atrasa 1000 años, sino que el discurso que atrasa más de 1000 años es ese discurso de asesinar chicos, porque existió desde la antigüedad, ¿sí? A tal punto que la misma Biblia incluyó este tema en este libro, ¿sí? Vamos a ver ahora un ejemplo, ¿sí?, o dos ejemplos de que había pueblos primitivos que sacrificaban hijos a sus dioses como ofrenda, se lo entregaban. Y en algún momento el mismo pueblo de Dios o sus representantes, por eso a veces los representantes se desvían al mal, no son ningunos ungidos, ¿sí? Son humanos y en algún momento su corazón se presta al mal. Por más que desde el inicio sus convicciones sean firmes y sus propuestas sean buenas, al estar en un ambiente tan turbio como lo es la política más en nuestro país en la actualidad, se pervierte. Y los mismos hombres de Dios se pervirtieron. ¿Y quién más que Salomón, que tuvo toda la sabiduría, que tuvo todo a su disposición para hacer el templo para Dios, que su padre David le había brindado todas las herramientas, todos los materiales ya? Hubo paz en su reinado, la gente venía de diferentes puntos del mundo conocido de ese entonces a ver la grandeza y la sabiduría de Salomón, a tal punto que la reina, ¿no?, de Saba vino a visitarlo. Pero y que aún dijo que no era ni siquiera la mitad, no le habían contado ni siquiera la mitad de la grandeza que tenía el reino de Salomón. Era mucho más, lo que vieron sus ojos era mucho más de lo que le habían contado. Totalmente. Pero hasta este tipo de persona, ungida por Dios en ese momento, ¿sí?, con todo a favor para hacer el bien, en el final de su reinado, fue un apóstata. Y el capítulo que les quiero compartir es Primera Reyes, 11, ¿sí?, que en mi Biblia está subtitulado Apostasía y dificultades de Salomón. Pero ¿por qué vinieron esas dificultades? Si tenía todo a su favor. Y con esto quiero decir que es muy probable que lo que venga para nuestro país, que ya está bajo el yugo de la falta de trabajo, de la inseguridad, del consumo de sustancias de todo tipo, que está aumentando cada vez más y más en este aislamiento que hubo, que lleva a enfermedades como la depresión o viceversa, ¿no?
que uno lleva a la otra, ¿sí? El consumo lleva a la depresión. Una sociedad aquejada por males cardíacos también, ¿sí? Por problemas en la circulación que llevan a ACV, a trombosis. Con chicos en la calle, ¿sí? Viviendo como se vivía en el siglo XIX todavía, ¿eh? Sin agua potable. ¿Qué más nos puede pasar? ¿Qué le puede pasar a un país que permite que en su territorio, una parte constitutiva del Estado del territorio, que población, que es la otra parte constitutiva del Estado, por medio del gobierno, que es una de las partes finales constitutivas del Estado, elimine al niño por nacer para reducir la pobreza, entre comillas, ¿no? Vemos lo que le pasó a Salomón. Primera Reyes 11, versículo 7. ¿Qué le pasaba a Salomón? Entonces, a tal perversión llegó, a tal contradicción. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, fíjate, ¿no? Y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Qué bajo que había caído Salomón. Lo mismo hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por supuesto, con todo lo que tenía a su disposición, caer en esto. ¿Para qué? ¿Qué le faltaba para tener que acudir a otros dioses? Por cuanto su corazón, el de Salomón, se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado sobre este asunto que no siguiera a dioses ajenos. Nuestra Constitución dice, Dios, fuente de toda razón y justicia. Y bueno, esto es lo que se estaba tratando de hablar también en este tema del aborto. Ayer veía desde una página que sigo en Facebook, hablaba sobre el aborto y después empezaron a decir que querían quitar a Dios también de la Constitución Nacional, que se quite a Dios y que sea un Estado totalmente laico. Entonces, la mayoría de las personas en Twitter se armó un revuelo hablando acerca de esto, de que querían quitar a Dios y que sea un Estado totalmente laico. Y llegados a este punto, quiero mezclar justamente lo que venía diciendo hoy acerca de que Argentina fue el granero del mundo y hoy somos el hazme reír. Así empezaron nuestros antepasados, fueron gente honesta, gente trabajadora, gente que venía con otra mente, otro pensamiento, tratar de hacer a la Argentina grande, de hacerse un nombre o hacerse una porción de tierra con la cual trabajar y que los dejen practicar su religión en paz y en armonía, y querer llevar hacia adelante y pensar con lo mejor para sus hijos. Y esa fue una Argentina que, pensando, teniendo en primer lugar a Dios, la hicieron grande en su momento, pero ahora, quitando a Dios del medio, la hacen más pequeña y más pequeña, y hoy somos, como lo decía, el hazme reír, somos un estado cojo, porque no tenemos, andamos en muletas, necesitamos fondos del FMI que nos estén ayudando, y el Estado Nacional habla con el FMI para que le vaya prorrogando los pagos y que le vaya prorrogando esto y que le vuelva a mandar más dinero. Entonces es algo que no tiene solución, porque nos hemos constituido enemigos de Dios. Esa es la frase, nos hemos constituido enemigos de Dios, y esas son las consecuencias de lo que se viene, y no se avecina nada mejor en el horizonte, ¿no? Porque como Salomón, y para cerrar ese versículo, pero él no guardó lo que le mandó Jehová. Y hace rato que nuestros representantes no cumplen su mandato básico de servir al pueblo. Como he dicho, en
momentos anteriores, siguen sus propios intereses, sus propias pasiones, enriquecer a los que están a su alrededor, a sus hijos, a sus suegros, a sus amantes, ¿sí? Y están muy alejados de la realidad, ¿sí? Y antes de continuar, porque yo decía al comienzo de que estos colectivos son movimientos políticos, que no representan, por ejemplo, el feminismo no representa a todas las mujeres. Y vos me vas a decir, y me van a decir seguramente, a ver, ¿y cómo sabés vos que no representa? Pero los hechos lo demuestran. Por ejemplo, los casos que hemos hablado antes de comenzar, de Solange, de Abigail, de todo lo que hemos hablado, de Astudillo, de Espinosa en Tucumán, de Mario Bolemba, de tantas chicas que pasan por trances, pero como no forman parte o como no son útiles a sus fines, ¿sí? Ahí el colectivo hace silencio. Caso de Alperovich, el abusador que está ocupando un puesto importante en Tucumán, ¿no? Siempre y cuando les convenga una muerte, un abuso de poder, van a salir a defenderlo. Pero por ejemplo ayer la policía de la ciudad de Buenos Aires reprimió de forma muy exagerada, ¿no? Quizás es una redundancia, reprimir y exagerada, ¿no? A sectores pro vida que estaban manifestándose. Que generalmente son los que se manifiestan más tranquilamente, sin hacer tanto alboroto, sin romper nada. Ya lo hemos visto, no solamente en el funeral de Maradona, lo hemos visto en tantas otras ocasiones donde dejan un total desastre, que rompen las plazas, que dejan todo sucio, y no es el caso ese del sector pro vida, ¿no? Lo vi esta mañana cuando prendí la tele. Vi que estaban hablando sobre cuando se había votado ya acerca del aborto, que ya obtuvo su media sanción. Cuando se empezaban a despejar la gente, se veían del lado del sector a favor del aborto, estaba todo tirado, todo sucio, ni hablar de lo que quedó los baños químicos, ¿no? Y son mujeres las que fueron atacadas o exageradamente reprimidas, ¿sí? Y en este caso no es mujer, el feminismo no debería representar. Pero bueno, tenemos una representante del INADI que le dice fanática religiosa en un programa de televisión a su contrincante en el debate, y es la representante del Instituto Nacional en contra de la Discriminación, y le dice fanática religiosa a otra persona. Pero bueno, ella defiende la discriminación. Evidentemente hay diferentes clases de mujeres para esta gente, ¿no? No son todas las mujeres iguales, ¿no? Sus vidas no valen de la misma manera, ¿no? Totalmente, ¿sí? Y había un mandato, volviendo a que estaba prohibido hacer esto, ¿sí? Si vamos a Levítico, en el capítulo 18 y versículo 20, había mandato de Jehová, que entre ellos se encontraban los siguientes: además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Bueno, esto ya en nuestro país prácticamente... moneda corriente. Exactamente, ¿sí? Y no darás un hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc, y no profanarás así el nombre de tu Dios. Yo, Jehová. Este dios pagano, Moloc, Moloch también, sí. Moloch, o tenía otro nombre también, habías dicho. Quemos, era según la zona, entre Fenicia, Canaán, los moabitas, los edomitas, tenían diferentes nombres, ¿no? Pero eran todos el mismo dios, donde le ofrecían sus niños recién nacidos o sus niños muy jóvenes, creo que hasta la edad de 3 años, le ofrecían pasándolo a fuego. Y hubo otro rey, si no me equivoco, fue Manasés. Sí, a ese iba justamente. Bueno, te arruiné la historia. No. Pero alguien que también cayó, y por eso también sus reinados fueron como fueron, ¿no? O sus vidas fueron como fueron, por caer en esa clase de cosas. Ya lo he nombrado en alguna otra ocasión, donde todo esto
bueno, lo hemos llegado hasta este tema del aborto, pero eh, por ejemplo el carnaval también está relacionado con todo esto, donde ya lo había dicho, es carne a Baal. Si bien lo puedes decir, bueno, eran otros lugares o era otro el idioma, pero a eso es lo que se refiere, ya lo pueden ver ustedes, en los carnavales se ven hombres y mujeres semidesnudos, en algunos casos desnudos, bailando y invocando al diablo, digámoslo de alguna manera. Pueden llamarme fanático religioso o como ustedes quieran, pero en pocas palabras es eso lo que se está haciendo. Se está haciendo un llamado o un festejo, porque la verdad es eso, es un festejo, una fiesta para Satanás. No se ve nada cristiano en esa clase de reuniones o de desfiles. Y fíjate lo que hacía este rey que mencionaba vos, Manasés. Pueden leerlo ustedes en Segunda Crónicas, capítulo 33. Pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, y confiaba en agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba a divinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David, a su hijo Salomón: en esta casa en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a otros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado por medio de Moisés, toda la ley, los estatutos y los preceptos. Lo que hizo este hombre, ¿no? Al principio, pasar por el fuego a su hijo, en forma de sacrificio a estos dioses. Otras historias también donde el dios este era una gran figura de metal, de hierro, de cobre, no recuerdo bien cómo era. Era una gran estatua donde se calentaba, o sea, se ponía fuego abajo para que el hierro ardiese, y se echaba a los niños adentro, como hacia la boca de la bestia, y este lo devoraba. Imagínense el sufrimiento por el que pasaba la criatura antes de morir. Entonces vemos que nuestro discurso no está trazando 1000 años, ¿sí? El discurso nuevo sería no matar, chicos. Que haya una solución a todos estos problemas, que no sea eliminar la vida de alguien para evitar la pobreza o para evitar un mal pasar, un mal trago en la vida de una señorita que se acuesta con un desconocido y se queda embarazada, ¿no? Tiene que haber otra solución. Y hoy veía una falsa dicotomía que decían, bueno, pero entonces no veo a los sectores pro vidas adoptar. A ver, esperemos, vamos a aclarar las cosas, ¿sí? ¿Cuántas personas hay en el país que quieren adoptar? Muchísimas. ¿Y cuántas trabas tienen también para adoptar? Después hay una imagen de una persona comiendo y un chico pidiendo comida en la calle, y que esa persona no le daba, y decía, bueno, mira, ahí está el provida, que no le da al chico un pedazo de pan, pero que está en contra del aborto, ¿no? Es una falsa dicotomía, no es una cosa u otra. A ver, acá hay tantos impuestos, hay tantos funcionarios, hay tantos organismos del Estado encargados de seguridad social, de las primeras infancias, tanto se destina del presupuesto. Tantos ministerios que no sirven para nada. Ni hablar de eso, ¿no? Que todo ese dinero podría ir a estos sectores y encargarse de estos chicos. O sea, básicamente, la persona no tiene por qué adoptar a un chico que no fue deseado o que es de la calle, porque para eso esa persona está aportando sus impuestos para que alguien haga su trabajo. Porque hay mucha gente que no hace su trabajo en este país. No debería haber todas estas situaciones si cada uno, con todo el dinero que se destina a estos organismos, les llegaran al lugar de destino, ¿sí? Es inmoral hablar de un país donde 6 de cada 10 chicos sean pobres. Y ahí no me importa el color político, son todos de lo mismo. Nadie solucionó el problema. Pero la gente cree que
eligiendo nuevamente a estos representantes que son los mismos de siempre, se va a solucionar el problema. Porque en campaña todos prometen, ¿no? Todos prometen. Y bueno, creo que vamos a ir cerrando, estamos llegando a la hora del programa, así que lo vamos a dejar descansar. Bueno, les pedimos las disculpas, tuvimos unos inconvenientes más al principio del programa, creo que después se fue solucionando el tema de internet, que se cortaba, iba y venía, el audio iba y venía, pero bueno, decidimos expresarnos de alguna manera y no va a faltar oportunidad para que nos podamos volver a reunir junto al hermano Eliezer y compartir un poco más de la palabra de Dios junto a ustedes. Te cedo el último para que cierres. Yo solamente quiero decir que... quedó mucha tinta en el tintero, sí, hay por bastante. lo que vi. Esto es de 2018, para que te haga una idea de que no cambió nada, ¿sí? Está todo muy vigente. Segunda Reyes, capítulo 3, sí los invito a leer qué había pasado ahí cuando el rey de Israel y el rey de Judá se unieron para combatir al rey de Moab. Van a ver qué sucedió, qué hizo, qué acto abominable hizo esta persona, y está muy relacionado al tema de hoy. Entonces, para cerrar, no somos ni anticuados, somos personas que creen que tiene que haber otro tipo de soluciones para estos problemas, ¿sí? Y no digo que la vida sea un problema, sino para los que ellos alegan que es un problema, como la pobreza, el embarazo no deseado, las violaciones, bueno, que es un tema muy complejo, que requiere también de un cuidado, de un acompañamiento, pero que es una aberración, no una violación, pero es un tema que deberíamos tratarlo con mucho cuidado en otra ocasión, que de igual forma está contemplado en la actualidad, en la legislación, qué pasa en estos casos de violaciones, ¿sí? No es una excusa esto de la nueva ley. También decir de que sabemos que el sector pro vida muy posiblemente no vaya a abortar, entonces decimos, ¿no deberíamos preocuparnos? Por supuesto que sí, porque el Estado hace rato que dejó de ser un tema que no interfiere en las cosas que competen al hombre privado y a Dios. Hace rato que se nos impone por todos lados diferentes ideologías y nosotros, en contra de nuestras convicciones, somos obligados a acatar. Por ejemplo, de enseñar que está bien abortar, o que un médico, que es el ejemplo que me viene a la mente, tengan que realizar un aborto. Y bueno, a propósito de eso, no sé si escuchaste esta semana o la semana pasada fue que aquel médico de Santa Cruz, Neuquén, Chubut, me acuerdo que era una provincia del sur, que se había negado a abortar, a practicar un aborto, que le habían quitado la licencia, la matrícula, ahora consiguió trabajo en la provincia de Entre Ríos, le restituyeron la matrícula y puede volver a ejercer la medicina. Un caso entre los miles de las injusticias que se hizo justicia finalmente. Bueno, pero sus derechos no son los mismos derechos que los otros habitantes del territorio nacional. De mi parte eso nada más, y gracias por acompañarnos, y déjanos sus comentarios, ¿sí? Sabemos que es un tema de debate candente, pero nos hemos pronunciado hacia un costado, ¿no? Estamos a favor de la vida, de este canal y de nuestras personas. Hasta luego.